Muy buenas tardes a los amigos, hermanos en Cristo, que están viendo o van a ver posteriormente este video por las redes sociales. Para hoy hemos preparado un tema que tiene que ver con la inteligencia superior. Como ustedes saben, cada viernes nuestro pastor Josías es el que siempre está compartiendo alguna palabra para conocimiento, ¿no?, de todos los que nos siguen por las redes a nuestra congregación que se llama Familia en Cristo. Y bueno, ahora él está de viaje y me encomendó que yo me encargue de esta pequeña enseñanza. Bueno, entonces les decía, vamos a tocar el tema de la inteligencia superior. Muchos estarán pensando de que vamos a hablar más de personas con un coeficiente intelectual muy elevado. No sabemos que ha habido en la historia hombres y mujeres con una inteligencia un poco más alta que el resto, ¿no?, que el común. Entonces, ese coeficiente intelectual que en inglés es IQ, ¿no?, así es su sigla, IQ, en realidad es un indicador, ¿no?, que tiene que ver con el nivel de inteligencia de cada persona. Por lo general, la mayoría estamos en el promedio, diríamos, ¿no? El promedio está alrededor de 100. Así se clasifica en base a 100 puntos. Unos tendrán 90, otros tendrán 105, 110, 115, pero en promedio a nivel universal es el 100. Ahora, los que pasan ya de 115, esos son muy inteligentes, ¿no? Tenemos el caso de Albert Einstein, que tenía un coeficiente intelectual de 160, pero no solo él. Actualmente también está alrededor de 160 el IQ de Elon Musk. Ustedes saben quién es ese hombre, el más millonario del mundo es actualmente. Y hay otro, Bill Gates, él también tiene un coeficiente de 160 por ahí, más o menos. Durante la historia ha habido algunos hombres que pasaron de 200, ¿no?, aunque no se los conoce bien, porque ellos quizá no han desarrollado toda esa inteligencia como lo han hecho otros, o no se han dedicado al campo científico. No han sabido aprovechar la inteligencia que Dios les ha dado, porque es Dios el que da dones, el que da talentos y capacidades. Y, ¿saben? En la Biblia habla de algunos personajes que Dios les dio una inteligencia muy superior incluso. Quedarían chiquito Einstein y los demás grandes científicos que ha habido y que sigue habiendo hoy en día en la Tierra, comparado con la inteligencia superior que Dios dio a algunos de sus siervos, ¿no?, a sus seguidores. Por ejemplo, habla en la Biblia de José, uno de los hijos de Jacob, que Dios le dio una inteligencia unas 5 o 10 veces más del común de los hombres. No estaríamos hablando de un IQ de mayor a 500, que nadie tiene, ni ha tenido nadie en la historia. Pero sí, Dios le dio eso a José, también le dio a Salomón, el gran sabio, conocido rey de Israel, y a muchos otros personajes Dios les dio esa inteligencia. Ahora, un poquito para profundizar, quiero leer lo que dice Jeremías 9:23. En la Biblia dice así, Jeremías 9:23 y 24.
Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tenemos que basarnos siempre en la Biblia, ¿no? Como la fuente principal, como cristianos que somos. Obviamente hay muchos libros de diferentes áreas, disciplinas, que han sido escritos también por personas, por seres humanos. Pero no hay nada como la Biblia, ¿no? Es el libro de libros. Entonces, aquí sí tú puedes encontrar quién es el verdadero inteligente, yo diría, ¿no? Porque dice, no se alabe. El que es sabio dice que no debe alabarse en su sabiduría. Ni tampoco dice, el valiente no debe alabarse en ser valiente. Ni el rico, dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero sí dice, alábese el que se hubiere de alabar. Si tuviéramos que alabarnos, porque no es bueno vanagloriarse, ¿no? Pero si tuviéramos que alabarnos en algo, aquí dice, si hubiera en algo en que alabarse, dice que sea en entender y conocer a Dios. Tomen muy en cuenta, ¿no? En conocer a Dios. ¿Ya? Ahora, ya para remachar esto, más claro, quizá todavía algunos no están entendiendo bien, pero en el libro de Proverbios, otro libro bíblico, capítulo 9, verso 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ni dónde perderse, ¿no? Aquí está claramente señalado que dice, la inteligencia consiste en conocer al Santísimo, o sea, a Dios. Entonces diríamos, los verdaderos inteligentes no son los que saben de muchas ciencias, de disciplinas, o que han estudiado 3, 4 profesiones, que tienen, maestrías, doctorados y postdoctorados. Claro, deben ser también algo inteligentes, pero mucho más que eso, dice, la verdadera inteligencia consiste en conocer a Dios. Lo dice la infalible palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Ya? Y podemos ver en el Nuevo Testamento también otras citas sobre esto. Por ejemplo, en Juan 14:7, el mismo Señor Jesús dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y dice, y desde ahora le conocéis, dice. O sea, Jesús dice a sus discípulos, si ustedes me conocieran de verdad, también conocerían, dice, a mi Padre, porque yo y Él somos uno, está en otro pasaje bíblico, porque Jesús es Dios, ¿no ve? No vamos a cansarnos de decir que el Señor Jesús es Dios también, está al mismo nivel que el Padre, no como algunos lo ponen por debajo, como si fuera creación. No, Él siempre ha existido, Él ha creado todas las cosas, dice la Biblia, junto con el Padre. Entonces, si conocemos a Jesús, vamos a conocer al Padre Dios. Ahora bien, yo no les estoy hablando de un conocimiento teológico o intelectual sobre Dios, porque muchos, quizá aún siendo ateos, han leído la Biblia, ¿no? Parecería algo contradictorio, pero hay ateos que también son preparados, quizá intelectualmente, y han estudiado bastante, son profesionales, y también por curiosidad, aunque sea, han leído muchos libros y entre ellos la Biblia, ¿no? Y saben que ha habido un Dios grande, poderoso, que ha creado, según lo que dice, ¿no? La Escritura, ha creado todo el universo y demás. Y también religiosos, de cualquier religión que hay en el mundo, ¿no?
a nivel general, hablo, todas las religiones, ellos también tienen algún conocimiento, aunque sea superficial, sobre Dios, ¿no? Pero es un conocimiento solo intelectual, teológico. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de una relación personal, porque para conocer a Dios, primero debes tener una relación personal con el Señor Jesús. Él lo ha dado a conocer al Padre cuando vino aquí, ¿no es cierto? Entonces, no hablamos de religión, que es el esfuerzo de los hombres por llegar a Dios. En cambio, relación es el esfuerzo que hizo Dios para llegar a los hombres, diferente. Ese esfuerzo que hizo Dios el Padre al mandar a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel, dice, que en Él pone su confianza y cree, sea salvo, ¿no? Reciba la salvación y se convierta en un hijo de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios, como muchos piensan, ¿no? De que todos somos hijos de Dios, todos los que vivimos en este planeta. Es otra cosa, creación de Dios somos todos, criaturas. Pero hijos de Dios, dice la Biblia en Juan 1:12, solo los que recibieron a Jesús, le aceptaron como Señor, como Dios y Salvador, solo ellos, dice, tienen la facultad de llamarse hijos de Dios. Entonces, de eso es lo que te estoy hablando. Entonces, no es conocimiento intelectual ni teológico siquiera esto de conocer a Dios, sino una relación estrecha, íntima con Él. Porque hay grandes intelectuales, y ha habido también en la historia, y que no son inteligentes, porque no conocen a Dios, incluso lo desprecian, lo rechazan. ¿No ve? De decir que no hay Dios, que esas cosas no son para un intelectual y qué sé yo, ¿no? Pero es por su necedad. Sin embargo, hay también científicos y ha habido cristianos intelectuales, ¿no? Muy inteligentes y creyentes, cristianos, que creen en Dios. Por ejemplo, uno de ellos ha sido Louis Pasteur, ¿no? Muy ferviente, cristiano, leía la Biblia bastante. Otro, el mismo Newton, Isaac Newton. Incluso dice de Albert Einstein también. Él creía fervientemente en Dios Padre y en el Hijo, Señor Jesús. Entonces, vamos a leer un último versículo que está en la segunda carta de Pedro, segunda carta de apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así. A ver, segunda Pedro 3:18, ya. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria por la eternidad. Está muy claro, ¿no? Entonces dice que debemos crecer una vez que ya lo conocemos, que aceptamos a Jesús como el único y suficiente Salvador y Dios. Dice, debemos crecer en conocerlo más. Es como cuando uno se enamora, ¿no? Con una mujer, al comienzo le conoce poco, pero luego, conforme avanza su relación, y luego ya se casan, entonces dentro del matrimonio le va conociendo más. Y también crece el amor, así tiene que ser, ¿no? La relación de pareja. Con Dios es lo mismo, lo llegas a conocer y aquí dice, debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, tratar de conocerlo más, teniendo una relación íntima, más estrecha con Él, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, ¿no? Y una entrega total a Él. Bueno, entonces, como conclusión, les dije, vamos a hablar de cuál es la verdadera inteligencia o inteligencia superior, en principio, ¿no ve? Entonces, en base a lo que hemos leído, podemos deducir
que la verdadera inteligencia tiene que ver con conocer a Dios, mucho más que estudiar, que no está mal, hay que investigar, es bueno si alguien estudia y quiere seguir haciendo posgrados y se capacita, muy bien, pero mucho más que eso dices conocer a Dios, esos son los verdaderos inteligentes. Ahora, la Biblia dice que el hombre común, el hombre natural, el que no conoce a Dios, ¿no ve? Hay muchos gnósticos, agnósticos y de diferentes religiones te dicen, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero es algo así muy superficial, ¿no ve? Entonces, y peor si no se congrega en ninguna iglesia, no lee la Biblia o es ateo, entonces no entiende los asuntos espirituales. Y la Biblia dice, ese hombre que es el hombre natural, lo llama, que sería el hombre común, no entiende los asuntos espirituales. Para él dice que es una locura. Si nos ven o nos escuchan hablar de Dios, que tanto de Dios, que aquí, que allá, dicen, no, estos están locos, que es una locura, ¿cómo vamos a hablar en este tiempo de Dios? Pero no se dan cuenta, ¿no? Por su insensatez o falta de sabiduría o por su ignorancia directamente, no se dan cuenta de que sí hay un Dios todopoderoso. Y no es excluyente el hecho de ser un gran intelectual, profesional, catedrático, ¿no? Y no es excluyente, puede ser al mismo tiempo un buen cristiano, puede ser incluso un pastor de una iglesia, ¿ya? Entonces, ellos no entienden, dice, les parece locura, pero hasta que conocen a Dios, hasta que tienen un encuentro personal con Jesús, el único Salvador. Dicen, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, es solo Jesús. Y ahora yo te animo en este instante, si todavía tú no conoces a Dios, si tú no has hecho esa decisión, que lo hagas, que es el tiempo de aceptar al Señor Jesús como único Señor y Salvador. Él ha muerto en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados, para darnos, dice, salvación y vida eterna. Entonces, hoy es el tiempo para aceptarlo y recibirlo en tu corazón. Amén. Vamos a terminar con una oración, hablando con Dios. Orar es simplemente eso. Como un niño habla con su Padre, nosotros también hablamos a través de la oración con nuestro Padre Celestial. Ya oremos. Amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, por este tiempo, por todo lo que podemos ir enseñando, Señor, a través de los medios de comunicación, a través de redes sociales que se ve en todos los países. Te pedimos, Señor, que toques vida mediante todos estos mensajes, para que muchos también te conozcan, sean inteligentes en conocerte, en aceptarte, Jesús, como único y suficiente Salvador y Dios Todopoderoso. Te amamos, Señor, porque tú nos cambiaste la vida, nos diste un propósito, Señor. Nos diste paz, nos diste gracia, nos diste verdadera felicidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por tu atención y Dios te bendiga.